Vieron que ustedes tienen la tarea y pueden agregar la cantidad de archivos que quieren, pero bueno, en este caso les estoy pidiendo, por favor, que sea subido un solo archivo para una mayor organización. Pero bueno, en los comentarios ustedes pueden agregar algo que deseen que yo tenga en cuenta, ¿sí? Para la Sí, corrección. profe. Bien, perfecto. Bueno, ¿en qué punto van del trabajo práctico? ¿Hay Profe, alguna cual? Sí. una consulta. En el punto 2, o sea, a ver cómo decía. No, hay que hacer una comparación entre las organelas de la célula vegetal y la célula animal, ¿no? O sea, si no que eran de la célula animal, puede ser la consigna, decía, y Exactamente. escribir su función. Sí, en la descripción o en esa comparación, sí, yo les pido que ustedes se enfoquen principalmente, sí, en la célula animal, porque es la célula que forma parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Eh, Está bien lo que me preguntas porque en otras oportunidades me hicieron la comparación entre la célula animal y vegetal, pero bueno, no, porque en este caso nosotros, no, todo nuestro cuerpo está formado por las células que son eucariotas animales. Entonces, en esas células necesito que hagamos hincapié, ¿sí? No recuerdo si el año pasado nosotros llegamos a ver niveles de organización, cómo se va organizando la materia. Puede ser que lo hayamos visto en anatomía, No recuerdo. No, profe, no no. me acuerdo. No, porque tengo todos los archivos y Sí, guardados. No me acuerdo de eso. Mire que yo estoy desde la primera clase, traté de no estar nunca. bien. Bueno, esperen que voy admitiendo ahí. Bueno, puede que entonces voy a tratar de que revisemos la mayor cantidad de consignas el día de hoy, porque bueno, ya después no vamos a tener más posibilidades de chequear eso. Recuerden que el trabajo práctico se envía hasta el último día del mes, ¿sí? Y como es una materia promocional, bueno, tengo que considerar mucho la fecha de presentación. Entonces, tratemos de organizarnos ahí para poder presentar eso, ¿sí? Como les había dicho el año pasado, en el caso de química y de tecnología, mi recomendación es que traten de hacer en un principio los trabajos prácticos de las materias promocionales para poder llegar con la fecha, porque bueno, en las otras se puede eh, tener un poco más de consideración o ser un poco más flexible en relación a las fechas, pero bueno, ya saben que una de las condiciones para promocionar es presentar el trabajo en tiempo y en forma, ¿sí? Así que bueno, obviamente que ya después cada uno se organiza con sus tiempos y ve qué es lo que le conviene más, pero bueno, tengan en cuenta que esta es promocional, ¿sí? Y los trabajos prácticos son un poquito más extensos que en el caso de química o de tecnología. Les decía que si llegamos a ver todo y me queda un poquito de tiempo, vamos a retomar el tema de niveles de organización para que se entienda por qué retomamos el contenido de célula, ¿sí? Que quizás ustedes lo han visto en otros niveles educativos, pero bueno, es necesario retomarlo porque a partir de ahí, a partir del nivel celular, eh, que es el nivel donde empieza la vida, bueno, se empieza, o sea, a partir de ahí nosotros empezamos a hablar de vida, después de la célula vienen los tejidos, una vez que los tejidos se agrupan, van a formar los órganos, y así sucesivamente, ¿sí? Si no llegamos a ver eso, lo voy a compartir por el foro. Va a ser un material que voy a compartir por el foro, quizás les muestre un videíto para que sea como un poco más ameno de ver y sea un poco más sencillo de entender. ¿Sí? Sí, bueno, se largó la lluvia, profe. Profe, otra ¿Cómo? consulta. Sí, diga. Otra consulta. En la
en la consigna que pedía sobre los transportes, Sí, puedo hacer yo el esquema que diga transporte del título, transporte de la membrana, puede ser pasivo y activo. En los pasivos se encuentra la difusión simple y la ósmosis, y en el activo la endocitosis, la exocitosis y la bomba NACA, ¿puede ser? Lo dividí, la bomba, sí, son compuestos, son elementos químicos, la bomba de sodio y potasio. bien, entonces lo divido, lo Sí. puedo dividir así. En activo va la endocitosis, exocitosis y la bomba, y en pasivo difusión simple y la ósmosis. Exactamente. Son dos tipos, entonces, pasivo por un lado y activo por el otro. Pero bueno, eso lo vimos en la clase pasada, igual ahora lo vamos a retomar. Dale, Celina, así te muestro cómo puedes hacer. Bueno, bueno, gracias. Bien, bueno, les comparto entonces la pantalla para que empecemos a desarrollar el trabajo. Bueno, voy compartiendo ahí mientras voy a enchufar la compu. Bien, ¿pueden ver ahí la pantalla? Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bueno, espérenme un segundito que me olvidé de conectar la compu. Bueno. Bien. Bueno, vamos a arrancar por el punto número 1. ¿Sí? Esperen ahí. Habíamos quedado, profe, en el punto número 3. Sí, sí. Pero bueno, veo que algunos ahí todavía no sé si no, me parece que no ha quedado muy claro el punto del transporte activo. Hago unas aclaraciones nada más y continuamos, ¿sí? Para que no queden cositas ahí colgadas. Bueno, en el punto número 1, entonces, teníamos que describir de forma breve las características de los modelos celulares, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los modelos celulares son dos? Tenemos por un lado las células eucariotas y por otro lado las células procariotas. ¿Está? Estamos hasta ahí, ¿verdad? Teníamos que describirlos con las características generales de cada una, no es necesario que entremos en tanto detalle. Uy, se largó la lluvia. Eh, Les decía, no es necesario entrar en mucho detalle sobre cada uno de los modelos, pero básicamente sí, obviamente con las características generales, hablando más que nada de la presencia o ausencia del núcleo en el caso de la célula procariota y en el caso de la célula eucariota. ¿Están? Eso por un lado. Después podemos mencionar algunas características que presenta el, el citoplasma, si tiene organelas o no tiene, por ejemplo. Después pasamos a lo que me preguntaban ahí las chicas, si tenemos que comparar las organelas que están presentes en la célula eucariota. ¿Está? Lo que podemos agregar en este dibujito que yo ahora en este cuadro, perdón, es un dibujito, podemos agregar otra columna acá, ¿sí? Para agregar un dibujito sobre, bueno, el aspecto que tiene cada una de estas organelas, ¿sí? U orgánulos también se le pueden llamar. Bueno, acá como ven, bueno, tiene la descripción de cada una
de las organelas presentes en la célula eucariota. O si no quieren hacer el dibujo, pueden hacer la descripción, cómo está formada, ¿sí? Cada una de las organelas, y agregan también la función. ¿Está? Bien, después pasamos a las funciones que tiene la membrana plasmática. La vez pasada también habíamos dicho que una de las características principales de la membrana es esta capacidad de ser, de presentar, perdón, una semipermeabilidad, ¿sí? O ser selectivamente permeable. Es decir, que la membrana plasmática va a dejar pasar algunas sustancias que la célula necesita a su interior, y también de la misma forma va a dejar salir a las sustancias que la célula ya no necesita, ¿sí? La membrana plasmática, perdón, también es importante porque delimita el espacio intracelular del espacio extracelular, ¿sí? Espero que tendría que haber puesto para grabar, pero no quiero que se me complique acá. Siempre que pongo para grabar, se me empieza a trabar la compu. ¿Les pasa a algunos? ¿Alguno graba las clases de Zoom? Yo algunas veces. ¿Y no se te traba la compu cuando empezás a grabar? No, No sé qué le pasa a mi computadora, que siempre que yo pongo para grabar empieza a funcionar mal. Bueno, Recording in progress. espero que no. Bueno, les decía, ¿por qué es importante retomar también las características de la membrana plasmática? Porque a través de la membrana, las células empiezan a conectarse con las células que están a su alrededor. ¿Está? Ahí se empiezan a dar las conexiones entre las células, por lo que obviamente van a formar los tejidos. ¿Está? Hay diferentes tipos de uniones entre las células, que eso lo vamos a ver más adelante también, porque va a depender de la cantidad de matriz, por ejemplo, que presenta el tejido. O sea, hay muchos tipos de uniones celulares. Uno de ellos son los desmosomas. Y obviamente que ahí nosotros tenemos que considerar cuál es la estructura que presenta la membrana plasmática, ¿sí? Bueno, acá les muestro el dibujito. Esta es la membrana plasmática según el modelo del mosaico fluido. ¿Está? Recuerden que un modelo es una representación, ¿sí? Que realizan los científicos de diferentes estructuras. Está en este caso de la membrana plasmática. En este modelo del mosaico fluido se muestra cómo la membrana está formada por una bicapa lipídica, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos acá en azul. Eh, Estos fosfolípidos tienen una parte, una cabecita que es hidrofílica, ¿sí? Es decir, que va a tener afinidad con el agua, acá lo menciona también, y una cola, ¿sí? Que está en el interior de esta bicapa, que es hidrofóbica, es decir, que no tiene afinidad con el agua. ¿Está? Obviamente que no es casualidad que esta cabeza hidrofílica esté en contacto con el exterior y con el interior, porque si no, imagínense que la molécula de agua ni se podría acercar para el paso de no se podría acercar para el paso al interior de la célula, ¿sí? Entonces necesariamente esa cabeza hidrofílica tiene que estar en contacto con el exterior de la célula y con el interior también. Y en el medio tenemos esa colita, ¿sí? Que no tiene mucha afinidad con el agua. Y en esa bicapa lipídica están inmersas las proteínas, ¿sí? Que van a partecita esa participar. blanca que tiene ahí ese dibujo, profe, ¿Cómo? ahí hay como una partecita blanca que tiene el dibujito. A ver, ¿y qué dice la referencia? No sé, ¿qué partecita blanca? Decime vos, No, a ver, para que la busco. proquinas puede ser o proxinas, proxina. Proteínas, ¿estas decís vos? Sí, sí,
Bueno, estas sí son las proteínas, que como les decía están inmersas, solo que acá se dibujaron en el interior, se distinguió el interior con un poquito, con un color más clarito. Estas proteínas están inmersas en esta bicapa y participan en el transporte activo. ¿Está? Algunas sustancias pueden pasar así sin gasto de energía, que ya vamos a ver qué tipo de sustancias y qué tipo de transporte se puede dar, y algunas necesitan la participación de las proteínas para poder pasar, ¿sí? Y después encontramos acá los glucolípidos, ¿sí? Que son estas cadenas de hidratos de carbono, que también, como les decía, participan en, en la interacción que se dan con otras células. ¿Sí? Bueno, estas liñitas amarillas que vemos acá están formando parte de los filamentos del citoesqueleto, o sea que este sería el interior de la célula, ¿sí? Y esta sería la parte externa de la célula, el medio extracelular, y acá tenemos el medio intracelular. Porque los filamentos del citoesqueleto, bueno, están formando parte del citoplasma, ¿sí? Bien, ¿se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien, el dibujo que ustedes presenten, recuerden que tienen que tener todas estas referencias, ¿sí? Se tiene que notar bien los lípidos, las proteínas y demás. Ok. Muy bien, bueno, yo les muestro como ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, de ahí pasamos a los tipos de transporte, que ahí también me preguntaban hace un ratito. Nosotros podemos, que yo les pido en la consigna, en realidad dice un esquema, ¿sí? Podemos hacer un esquema conceptual. No sé si alguien lo pudo hacer para mostrarme. Yo les dejo compartir la pantalla si quieren. ¿Se acuerdan que la vez pasada les había sugerido que ustedes me pueden mostrar lo que van haciendo? Profe, yo lo que pasa, encontré un ejemplo de esquema, pero en internet. Ajá. Bueno, después entonces si nos queda un ratito lo mostramos, así volvemos a retomar el tema, ¿sí? Bueno, Pero si querés podés ir revisando si tiene todo lo que vamos a mencionar ahora. Y bueno, y si algo que no mencione yo, lo podés mencionar ahí si aparece, ¿dale? sí. Perfecto. Bueno, básicamente, les iba a decir que acá tenemos, no se realizó un esquema, pero se hizo un cuadro comparativo que también es válido, ¿sí? Pero bueno, básicamente nosotros podemos diferenciar dos tipos de transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. Porque imagínense que, bueno, la célula es un sistema abierto, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Es un sistema donde hay un constante intercambio de materia y energía con el medio, ¿sí? Es decir, que a la célula necesariamente tiene que ingresar materia, ¿sí? Y en los distintos procesos que se dan, por ejemplo, si mencionamos alguno como el proceso de respiración celular, que es un proceso que realiza la célula para obtener energía, básicamente, donde está involucrada la glucosa, donde está involucrada el agua también, el oxígeno. En ese proceso se libera energía, ¿está? Y obviamente que también se eliminan algunos desechos. Entonces, como les decía hace un momentito, en la célula hay un intercambio constante de materia y de energía. La célula necesita materia, elimina materia al medio también, y como todos los seres vivos también necesita de energía. ¿Está? Entonces, bueno, para que se den esos procesos, como el proceso de respiración celular, necesita dejar pasar algunas sustancias. Es por eso que se dan diferentes tipos de transporte a través de la membrana. Según la característica que tengan las sustancias que va a entrar o que van a salir,
vamos a tener dos tipos de transporte. Por un lado tenemos un transporte pasivo, ¿sí? Que es el que tenemos acá, donde no se requiere un gasto de energía por parte de la célula. Esa es una de las características más importantes, ¿sí? Es un proceso que se da de manera espontánea, de difusión, ¿sí? De sustancias a través de la membrana. Es decir que algunas sustancias van a pasar sin que la célula necesite destinar energía para eso. Ejemplo de esto es la difusión simple, ¿sí? Donde se da, como les mencioné acá, el paso de algunas moléculas pequeñas, ¿sí? Que por lo general no presentan carga eléctrica, como por ejemplo es en el caso del oxígeno o el dióxido de carbono, que se elimina en algunos procesos, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, también la ósmosis, ¿sí? Que es es un caso especial de difusión también, y es un proceso por el cual el agua puede pasar a través de la membrana plasmática también, sin necesidad que Profe, la donde dice su célula... concentración es menor, ¿Cómo? arriba, ¿cuál es el ejemplo ese? ¿De qué, perdón? De lo que me está contando usted, digamos. ¿De la Ah, no, difusión es es lo simple? mismo, sí, 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 sí. Sí, son... Sí, sí, no, no, Sí, decime. no, ya lo leí, digamos, era lo mismo que me estaba comentando usted, digamos, perdón. Ah, bien, bien, no, está bien. Recuerden que si necesitan preguntar algo, pueden activar el micrófono y directamente hablan, ¿sí? Porque por ahí yo, bueno, me pongo a hablar y, y quizás no hago pausas para permitirles ese momento de pregunta, entonces por eso, sí, porque yo, bueno, ahora no los estoy mirando, así que ustedes activen el micrófono y pregunten, ¿sí? No importa si me interrumpen, no pasa nada. Bueno, les decía, entonces acá creo que lo que preguntabas por ahí era, eh, a ver, para que se entienda, dentro del transporte pasivo nosotros podemos encontrar distintos tipos de transporte, por ejemplo, la difusión simple, por ejemplo, la ósmosis, ¿sí? Por ejemplo, la difusión facilitada, o sea, son diferentes tipos de transporte porque tiene que ver mucho el tipo de sustancia que va a pasar, pero todos esos transportes se los agrupa dentro del transporte pasivo, ¿se entiende? Sí, profe. Bien, muy bien. Y bueno, obviamente que la concentración, que creo que es lo que por ahí vos querías preguntar, en el caso de la difusión simple va a tener que ver la concentración de las sustancias en el interior y en el exterior de la célula, ¿sí? Y después, por otro lado, que acá en este cuadrito, por ejemplo, lo podríamos mejorar. ¿Por qué? Porque no queda muy claro que la bomba de sodio y potasio, por ejemplo, y la endocitosis o el transporte de por medio de vesículas, los dos se encuentran en un gran grupo que es el transporte activo. ¿Sí? Entonces yo acá arriba pondría, para que se entienda, no sé si voy a poder escribir, sí, transporte activo, ¿sí? Transporte activo. Entonces, en estos tipos de transporte ahí podemos incluir lo que se describe acá, que es un tipo de transporte que necesita energía por parte de la célula, como es en el caso de la bomba de sodio y potasio. Pero por otro lado también tenemos otros transportes activos, como los transportes que se dan a través de las vesículas, ¿sí? Que, bueno, es más que nada para transportar
moléculas o sustancias que son las moléculas, mejor dicho, un poco más grandes, un poco más complejas. Entonces ahí se forman vesículas en el interior de la célula, por ejemplo, para eliminar algunas sustancias que son de gran tamaño, ¿sí? Algunas moléculas que son de un tamaño un poco más grande. En ese tipo de transporte vamos a encontrar la exocitosis, ¿sí? Exocitosis quiere decir cuando se elimina del interior hacia el exterior de la célula, por eso es exocitosis. Endocitosis, cuando la célula va a entrar alguna sustancia a través de vesículas. Y pinocitosis, ¿sí? Que no sé si aparece acá, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia de endocitosis y pinocitosis? La pinocitosis es cuando las sustancias están en estado líquido, ¿sí? Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bueno, si lo hacen en un esquema, quizás no es necesario desarrollar o explicar todo el proceso. ¿Está? Solo vamos a mencionar, ya saben que en los esquemas conceptuales por ahí no es necesario describir todo, poner mucha información, lo vamos explicando más que nada con conectores, hacemos pequeños cuadritos donde explicamos el proceso, ¿sí? Y aparte, esto está en la teoría, lo pueden buscar en algún libro de biología también, ¿sí? Acá en el cuadro, bueno, ya necesariamente tengo que describir porque se supone que voy a comparar, ¿está? Sí, sí. Bien. Bueno, y llegamos al punto número 2, ¿sí? Acá en el punto número 2, ustedes tienen que hacer una descripción histológica del limbo esclerocorneal, ¿sí? Y explicar cuál es su importancia. Bueno, acá en las descripciones que nosotros vamos a hacer tenemos que tener en cuenta cuáles son las características del tejido, cuáles son las capas, cuáles son las células que se destacan, por ejemplo. Y lo digo en esta estructura, pero así va a ser en general para todas, ¿sí? En el punto número 3, a ver, creo que les pido, sí, cómo está formada histológicamente la córnea. Recuerden que histo viene de tejido, es decir, que acá nosotros eh, vamos a destacar esa característica. ¿Sí? Ya no nos centramos tanto dónde está ubicada y demás, sino que necesitamos, por ejemplo, ven como yo les pedía de la córnea, bueno, acá les muestro este dibujito también, cuáles son las capas que presenta el tejido, ¿sí? Y obviamente, a ver, por ejemplo acá, yo no necesito ahora que ustedes me hagan un dibujo, si yo les pido un dibujo sobre la córnea, por ejemplo, donde nosotros podamos identificar las distintas capas que tiene, si ustedes me dibujan solo esta parte que corresponde a un corte sagital del globo ocular para poder señalar dónde está la córnea, no es lo que yo estoy pidiendo ahora, ¿sí? Yo necesito esto, donde nosotros podamos diferenciar las distintas capas que presenta. ¿Se entiende? Esto se agregó acá solo es como a ver, se muestra dónde está ubicada la córnea, pero se hace una especie de zoom para poder ver las características que presenta El dibujo de la histológicamente. derecha, entonces vendría siendo como una referencia, profe. Hola, no escuché Hola, bien. ¿me Sí, escucha? Le eh, pregunto si el dibujo de la derecha vendría siendo una referencia, que no es necesario agregar. claro, es como una referencia bueno, para determinar, a ver, bueno, acá está la córnea, esta es la ubicación topográfica que tiene,
pero hacemos como, le ponemos una lupita y podemos ver las características del tejido. Pero no es necesario que lo agreguen a esta parte, ¿sí? Porque bueno, nosotros ya sabemos dónde está la córnea. Ahora, lo que sí, bueno, hago esa aclaración porque, bueno, muchas veces me presentan el dibujo del corte sagital ubicando como referencia, teniendo como referencia, perdón, la ubicación de la córnea, pero no es lo que trabajamos ya en histología, ¿sí? Lo Profe, mismo se que va a con... cortar. Sí, y sí, en algún momento vamos a cortar. No, sí, Pero pero quería pasar a otras preguntas, porque ya lo vimos esto la semana pasada. Es como, ¿me entiende? claro, No quiero ser mala con mis otros compañeros, pero la semana bueno, vamos pasada ahora. vimos toda esta parte. ¿A qué punto vamos entonces? A ver. Más que nada quedamos en los últimos dos, digamos. Los En los últimos últimos puntos. dos. Ok. Bueno, ¿qué son estos? Acá terminaba. ¿O me Sí. estaría faltando acá? ¿Por qué la córnea Sí, es serían esos. avascular? ¿Acá quedamos? Sí, Sí, profe, esos son los últimos. Bueno, entonces llegamos bien. Perfecto. Les muestro el dibujo, ¿sí? Del limbo esclerocorneal. Tenemos que mostrar estos detalles en los dibujos, ¿sí? Bien, después les pido el dibujito de la córnea, cuáles son las características de la misma que permiten el paso de la luz, porque eso es importante también. Cómo se dispone, tienen que explicar acá cómo se dispone el tejido para que la luz pueda atravesarlo. Imagínense que no todos los tejidos presentan las mismas características porque, por ejemplo, la piel, nosotros no podemos ver la luz a través de la piel. Entonces la córnea tiene estas particularidades, ¿sí? En sus distintas capitas para